Welcome to Grammar Break. Today we're going to see the simple present tense, but related to activity verbs. ¿Sí? Vamos a ver entonces el tiempo presente simple, pero con algunas actividades. ¿Sí? Vamos a reforzar algunos de los conceptos que vimos anteriormente. Empecemos entonces. Observemos estas oraciones. ¿Sí? Digo, I get up at 6 every day. ¿Sí? Yo me levanto, ¿sí? I get up, me levanto a las 6 todos los días. My brother and I eat breakfast. Mi hermano y yo, ¿sí? ¿sí? Mi hermano y yo comemos el desayuno, ¿sí? O tomamos el desayuno. I study every day or every afternoon, ¿sí? Yo estudio cada tarde o todas las tardes, ¿sí? My family and I watch TV at night. Mi familia y yo vemos televisión en la noche, ¿sí? Observemos los verbos entonces. Get up, eat, study, watch. Como podemos observar, todos los verbos se mantienen en infinitivo. Simplemente porque seguimos la regla. ¿Qué es lo que tenemos adelante? Tenemos I, we, my family and I, we, ¿sí? Quiere decir que cuando tenemos como pronombre personal el I, el you, el we y el they, el verbo se va a mantener en infinitivo. ¿Sí? En afirmativo, estamos en afirmativo. Entonces el verbo siempre se va a mantener igual. Get up, eat, study, watch, ¿sí? Porque adelante tenemos un pronombre personal correspondiente a I, you y they, o una expresión como por ejemplo my family and I, o my brother and I, que equivale a el pronombre personal we, o puede ser they, ¿sí? My brother and my sister watch TV at night. My brother and my sister equivale a they, ¿sí? Muy bien, en este caso entonces, como dijimos, el verbo se mantiene en infinitivo. Veamos el siguiente ejemplo. My sister gets up at noon on Sundays. Mi hermana se levanta al mediodía los domingos. No es sorprendente, ¿no? Yo también a veces. Entonces, mi hermana se levanta. My sister gets up at noon on Sundays. She eats breakfast at night. Ella toma el desayuno en la noche, ¿sí? Ella toma el desayuno en la noche. O come el desayuno en la noche, ¿sí? Eats. My brother, John, watches TV at midnight. Mi hermano, John, mira la televisión en la noche. He goes to bed late at night. Él, refiriéndose a mi hermano, ¿sí? John, goes to bed late at night. Él va a la cama tarde en la noche. My sister brushes her teeth at noon. Mi hermana se lava los dientes a mediodía. ¿Sí? Observemos los verbos aquí. Como vemos, los verbos no se mantienen en infinitivo. ¿Qué tiene de diferente? Observemos los primeros dos ejemplos. En la mayoría de los verbos, simplemente le vamos a agregar la S cuando es he, she o it. ¿Sí? Esa regla ya lo aprendimos. Cuando tenemos un pronombre personal como he, she o it, o una expresión equivalente a he, she, it, como el primer ejemplo, my sister es she, ¿sí? My brother John is he. Cuando tenemos estos pronombres personales, entonces al verbo se le agrega una S en la mayoría de las veces. Pero hay alguna excepción. Por ejemplo, aquí podemos observar que hay una ES. Aquí hay una ES. Brushes, una ES. Watches, goes, brushes. ¿Por qué le agrego una ES
y no una S a estos verbos. Bueno, cuando tenemos he, she, it, como dijimos, el verbo se le va a agregar una S en la mayoría de las veces, pero se le va a agregar una ES cuando el verbo termina en CH, SH, CH, SH, cuando termina en X, cuando termina en S, o algunas expresiones como que terminan en O. Por ejemplo, a ver, que terminan, veamos a ver aquí, que terminan en O. Por ejemplo, do, hacer, con he es she o he does, ¿sí? Él hace la tarea. She does the homework. O go. Goes. En ese caso se le agrega la ES, ¿sí? Entonces, cuando el verbo termina en S, SH, CH, X, se le va a agregar una ES. Y cuando el verbo termina en O, como do o go, también se le va a agregar ES, ¿sí? Pero hay otra regla también. Se le puede agregar, como dijimos, IES. ¿Cuándo se le agrega la IES? Bueno, tenemos, por ejemplo, el verbo study. Yo quiero decir, por ejemplo, she study. Tengo una Y seguida por una D. En ese caso, la Y se convierte en una I latina y se le agrega la ES, ¿sí? She studies English. Entonces la IES va a reemplazar una Y cuando el verbo termina en Y, ¿sí? En he, she, it. Interesante, ¿sí? Veamos los siguientes ejemplos. I don't make dinner or lunch. Yo no hago la cena o el almuerzo. No preparo la cena o el almuerzo. My family and I don't watch TV in the morning. Mi familia y yo no miramos televisión en las mañanas. My sister doesn't put on makeup. Mi hermana no se pone maquillaje. John doesn't do exercise. John no hace ejercicios. Como podemos ver, el verbo se mantiene en infinitivo incluso cuando tengo she y he. ¿Qué es lo que cambia? Como dijimos, el verbo no va a cambiar, pero sí va a ser distintivo el auxiliar, ¿sí? Como aprendimos anteriormente, el don't es el auxiliar que niega para I, you, we, they, y doesn't es el auxiliar que niega en he, she, it. El verbo que sigue siempre va a ser en infinitivo, ¿sí? Aquí no le voy a agregar la ES, aquí no le voy a agregar la S, por más de que tenga el he o el she. Ya basta con tener el auxiliar. Veamos el siguiente ejemplo. Do John and Mary do the laundry? Does John take out the garbage? Bien, en la primera pregunta entonces. ¿Lava la ropa John y Mary? Does John take out the garbage? ¿Saca la basura John? ¿Dónde está el verbo aquí? Muy bien, el verbo es do y take out, ¿sí? Acuérdense, en este caso, do y does no son verbos, son auxiliares, ¿sí? Empiezo la pregunta con el auxiliar do or does para preguntar. Pero el verbo real está aquí. Do, take out. Do es, en este caso, no es el auxiliar, sino es el verbo hacer. Y take out es el verbo sacar, ¿sí? Como vemos, John and Mary es we, John es he. El verbo no cambia, sigue igual, en infinitivo. Lo que cambia es el auxiliar, ¿sí? Do y does. ¿A qué conclusión llegamos entonces?
Veamos la siguiente tablita. En el presente simple, vamos a tener dos grupos de pronombres personales o dos grupos de frases nominales, ¿sí? Equivalentes a I, you, we, they o he, she, it. Puedo tener o el pronombre personal o puedo tener nombres, ¿sí? Equivalente a esos pronombres personales. En afirmativo, el verbo va a quedar en infinitivo cuando tengo I, you, we, they, ¿sí? Pero con he, she, it, en la mayoría de los verbos le voy a agregar una S. Ahora, si el verbo termina en S, CH, SH, CH, UO o X, de hecho también, entonces no le voy a agregar solamente una S, sino una ES. Ahora, si el verbo termina en Y, es monosílabo y es precedido por una consonante, como el verbo study, en ese caso, la Y se va a cancelar y se va a convertir en una I latina, ¿sí? Y se va a agregar una ES. En otras palabras, le agrego una IS cancelando la Y. En negativo, para negar, voy a utilizar el auxiliar don't para I, you, we, they, o doesn't para he, she, it, y el verbo va a quedar en infinitivo en ambos grupos. No le voy a agregar ninguna S, ninguna ES, IS en he, she, it. Para poder preguntar, el do o el does va al principio, son auxiliares, no son verbos, ¿sí? Luego sigue el pronombre, I, you, we, they, o he, she, it, depende de lo que tenga, ¿sí? Y el verbo va a quedar en infinitivo. No lo voy a modificar. Muy bien, ahora con este recordatorio vamos a hacer los ejercicios que están abajo. So, feel free to do the exercises below. Y no te olvides de visitar mi página, andreslapra.com. Good luck. Take care. Bye bye.